6.000 niños y niñas. Esta es la realidad que se esconde detrás de los rifirrafes que tuvieron Vox y el Partido Popular la semana pasada. 6.000 niños y niñas en Canarias, hacinamiento, denuncias por malos tratos, saturación. Así es la situación a la que se enfrentan los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas. Y digo que llegan porque hay alrededor de 9 personas que desaparecen cada día intentando cruzar el mar para llegar a Europa. Para aliviar la situación y ayudar a Canarias, se ha establecido un pacto para reubicar a 347 migrantes entre diferentes comunidades autónomas. Esta semana, el Partido Socialista, Coalición Canaria y Sumar han registrado en el Congreso una propuesta para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. La iniciativa pretende introducir un nuevo artículo 35 bis que declarará la existencia de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, Ceuta y Melilla. El texto de la reforma establece que se entenderá la existencia de una sobreocupación cuando los menores acogidos superen en un 150% el número de plazas ordinarias disponibles en el sistema. Se trata de una propuesta solidaria que no solo garantiza el reparto más o menos equitativo entre comunidades, sino que además, según las palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, garantiza una financiación suficiente para hacer frente a esta acogida vinculante. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta reforma? ¿Es suficiente el pacto que ha establecido el Gobierno? Nos lo cuentan desde Fundación Por Causa. La Ley de Extranjería lo que pretende con este cambio, en el reglamento es una sutil diferenciación sobre cómo optimizar el reparto de personas migrantes que sean menores de edad, porque aquí prima el criterio jurídico entre las comunidades autónomas. ¿Cuáles como quizá los puntos más claves de esta reforma? Primero, que es una reforma muy pequeña, es mínima. Y lo segundo es que lo que viene a considerar es que hay zonas, las zonas fronterizas, como puede ser el sur de España, toda la costa andaluza y especialmente también el Levante actualmente y las Islas Canarias, tienen como una llegada más numerosa de personas migrantes que son menores de edad que otras ciudades más peninsulares o más dentro de la península. Entonces, lo que se quiere o lo que se pretende es hacer un reparto más equitativo y más justo de los recursos. Otro dato que me parece como relevante es que esto no es gratuito, es decir, existe ya una financiación extraordinaria para las comunidades autónomas que tengan mayor número de personas migrantes menores de edad en ellas. Es decir, si por ejemplo serían 1.000 personas las que llegan a Castilla y León, pues tendría una financiación extra por esas 1.000 personas. Desde los colectivos migrantes y especialmente desde Fundación Por Causa consideramos que esto es insuficiente. Es claramente una medida favorable, es un camino a seguir, pero que solamente es un reparto de las personas migrantes que son menores de edad. Para nosotros hay una cosa muy sencilla del ordenamiento jurídico que en España se hace de manera errónea, que es que primero se les da el estatus de persona migrante y después el jurídico de la edad, que sean menores de edad. Esto nunca debería pasar así. Primero debería estar el hecho de que son personas menores de edad, es infancia que se debe proteger, y después la condición de migrante en caso de que lo sea necesario. Esto no se da en el ordenamiento jurídico español y por eso consideramos que se debe incidir más en qué condiciones está la infancia y adolescencia migrante. La realidad ahora mismo en los centros de acogida es muy precaria. A menudo estos no cuentan con el personal necesario para atender a todos los niños y hay una mala gestión generalizada. Es el caso, por ejemplo, de la residencia de primera acogida de Hortaleza, cuya situación ha empeorado en los últimos años. Al ser un centro de primera acogida, no es recomendable que los menores pasen más de 3 meses allí, ya que este tipo de centros están pensados para hacer una primera evaluación del caso y luego reubicar a los chicos donde corresponda. Pero lo cierto es que su estancia en muchos casos se triplica en el tiempo y se traduce incluso en años. De hecho, la Fiscalía de Madrid está investigando este centro, ya que desde hace varios años alberga alrededor de 100 niños y niñas, cuando su aforo ronda las 40 personas. El responsable de residencias de Comisiones Obreras ha denunciado públicamente el caso. Es una situación totalmente inasumible. Comedores, duchas, espacios comunes
que están viviendo situaciones absolutamente inhumanas. En el Centro de Primera Acogida Hortaleza no se desarrollan ya proyectos socioeducativos sociolaborales, se desarrollan proyectos de supervivencia. El problema muchas veces radica en que estas residencias funcionan como albergues para personas sin hogar, donde lo fundamental es ofrecer comida y techo, cuando en realidad las necesidades de un niño van mucho más allá de eso. Cuando llegué aquí estaba en un centro de acogida que era temporal, era de Hortaleza, y bueno, que al final estar ahí con solo gente de tu ciudad, de tu país, sobre todo de Marruecos, al final no aprendes el idioma, no sabes más de la cultura, y creo que es un punto muy importante para cualquier joven que viene desde fuera, de que la facilidad de que se integre, de que se aprende el idioma, de que se aprende sobre la cultura, creo que es muy importante, porque tarde o temprano le va a tocar. Y claro, a una edad de que cuando ya lleva un tiempo, cuando llega un tiempo de que sale del centro y ve la realidad, es totalmente diferente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando que pasé por ejemplo, en el centro ese, durante he estado ahí 4 meses, y a la hora de salir del centro sí que sabía un poco manejarme con el idioma, no del todo, pero sí más o menos. Y claro, a partir de ese momento, cuando ya fue a estudiar, a seguir mis estudios, que fue a hacer la ESO y todo esto, pues ya empecé a enterarme un poco de conocer la cultura, pues he salido con amigos españoles que en ese momento era más fácil comunicarse, ya aprendí el idioma más fácil y eso. Y nada, y ahora soy fundador de Nómada Europa, estoy trabajando también, llevo la parte administrativa de la Fundación Por Causa. Lo que sucede es que estas residencias acaban convirtiéndose en centros de contención y retención de migrantes. Muchos chicos se quejan de que no les ayudan a tramitar la documentación y de que les ponen trabas para salir de ahí. Sería muy evidente pensar en que la primera medida de acogida debería de ser que los niños y niñas que llegan solos pudieran entrar a formar parte de familias en acogida, y sin embargo, pese a ser lo que se recomienda desde la legislación tanto nacional como europea, no se estaba dando. Entonces entramos a formar parte de un proyecto en el que participaban los principales países de llegada de este tipo de migración, que eran Malta, Chipre, Italia y España. Y en todos los países pasaba lo mismo, ¿no? La mayoría de los jóvenes cuando llegan entran en los centros de menores y no se da la posibilidad o no se está promoviendo la acogida familiar. Hay muchas familias que están interesadas, de hecho a raíz del proyecto surgieron muchos grupos de familias que estaban interesadas en acoger, pero que sin embargo no habían recibido la información o la posibilidad de poderlo hacer, y contactaban a través de nosotras para entrar en el proyecto y facilitar este tipo de acogida. Gracias al proyecto también se ha empezado a hablar de acogida familiar. Un poco nosotras como comunicadoras lo que intentamos durante todo el proyecto fue que la acogida familiar entrara en el debate público, ¿no? Que se presentara como una posibilidad real y realmente como la primera posibilidad para que los jóvenes pudieran formar parte de estas familias. Porque uno de los grandes problemas que hay con la acogida de menores es el discurso, ¿no? La narrativa que existe alrededor de estos jóvenes, que al final no dejan de ser niños y niñas que han salido solos de su casa para encontrar un futuro mejor, y a los que se estigmatiza y no se les da oportunidades, no se les pregunta cuáles son sus sueños, ¿no? ¿Qué quieren hacer con sus vidas, ¿no? Y antes de llegar ya se les está preguntando el por qué, ¿no? Y el formar parte de una familia a nosotros nos pareció una solución narrativa muy bonita, porque esos jóvenes mal llamados menas, ¿no? Que se han estigmatizado y a los que se les asocia con términos como delincuencia, pasaban a formar parte de una familia, ¿no? De la familia de tu vecina, por ejemplo. Y cuando ya es el hijo de tu vecina, el compañero de clase del chaval que vive bajo tuyo, cambia completamente la narrativa que existe y la imagen que existe de ellos, ¿no? Y un poco fue lo que trabajamos mucho en el proyecto, porque nosotras creemos que realmente el cambio, para que cambie la situación en la que se encuentran estos chavales y chavalas, necesitamos que haya un cambio en la narrativa que se está teniendo sobre ellos, ¿no? Y tiene que ser una narrativa sustitutiva, que hable en otros términos, que hable de otras cosas. La cuestión ahora, si la modificación de la ley sale adelante, será ver si finalmente se destinan más recursos a la mejora del sistema de acogida o si, por el contrario, la situación sigue igual.